Ya hemos visto las condiciones que tiene que tener un buen orador para lograr éxito y eficacia frente a un público. Ahora nos vamos a referir a los recursos de la comunicación, es decir, con qué recursos, con qué medios contamos como para lograr también que esa comunicación sea efectiva. Por un lado las condiciones y ahora vemos entonces los recursos. Uno de los puntos centrales son los ritmos. Uno tiene que saber manejar los ritmos cuando uno habla. Cuándo hacer una pausa, es decir, aquí hablamos de sin prisa y con pausa. Y cómo uno va también variando los tonos de voz. Es decir, uno, si fuese monocorde, si hablase en una tonalidad toda igual, eso cansaría cierto fastidio, fatiga y hasta aburrimiento en el público. Entonces uno tiene que saber cuándo enfatizar, cuándo bajar el tono, de qué manera ir variando ese ritmo vocal, porque eso va a hacer también que eso nos mantenga entusiasmados. Recordemos, por ejemplo, cuando íbamos a clases o teníamos alguna clase muy monótona, ¿qué pasaba? Y solíamos aburrirnos o solíamos dejar de tomar apuntes. En cambio, si teníamos un profesor que se movía, que estaba, que nos generaba entusiasmo, que realmente nos impactaba, cómo daba ese discurso, cómo iba, venía, manejaba los tonos y nos mantenía la atención, digamos, 3/4 partes de la clase, porque siempre hay un punto en el que uno puede llegar a dispersarse. Pero en definitiva, entonces, estos primeros 2 puntos son clave. Por un lado, el ritmo, llevar una conversación, un diálogo con buen ritmo. Esto tiene que ver también con qué. Porque ese ritmado, esos cambios de tonos, de tonalidad, van a hacer que nosotros mantengamos el interés de la audiencia, el interés de la persona que nos está escuchando. Si nosotros hablásemos en un ritmo, en un tono muy monocorde y aburrido, o todo fuese demasiado arriba, en este caso haríamos los dos efectos opuestos. Si fuese muy monocorde sería muy aburrido y generaría cierta fatiga o cierto fastidio en el interlocutor. Ahora, si nosotros nos fuésemos permanentemente para arriba, también generaríamos cierta aturdimiento, mucho aturdimiento en el interlocutor. Entonces uno tiene que ir jugando con esos ritmos. ¿Por qué? Porque uno lo va manteniendo permanentemente atrapado y entusiasmado al interlocutor, a la persona que nos está escuchando. Esos cambios de ritmo, de variaciones, y va a hacer que eso nos mantenga alerta y atentos y que prestemos permanentemente mucha atención a la persona que nos está hablando. Y eso es importante, los famosos cambios de ritmo. Y ese ritmo también nos lleva a dar un discurso fluido, nos lleva a la fluidez. ¿Vieron cuando uno dice que fluya? Bueno, tiene que ver con esto. La fluidez tiene que ver con el ritmo y con la variación de los tonos. Eso hace que el discurso, que el texto, que todo lo que estemos hablando y comunicando sea fluido. Además, esa comunicación fluida, esa comunicación directa y que va a ir de ida y vuelta, va a hacer que nos genere y nos retroalimente aún más la comunicación, porque eso va a generar preguntas en el auditorio y las respuestas también tienen que tener un ritmo determinado, que tiene que ir siendo cambiante, sin ir muy arriba y sin ir muy abajo. Tiene que ser un ritmo, como les decía, sin prisa, pero con pausa, hablando en distintas tonalidades que nos mantenga permanentemente al auditorio, al oyente, en permanente tensión positiva, en la escucha, ¿sí? En una atención realmente real, positiva. Finalmente tenemos aquí los gestos. Fíjense ustedes que yo les voy hablando y voy gesticulando, voy moviendo mi cuerpo, me voy balanceando, pero siempre en mi lugar. No es que me voy de un lado al otro y gesticulo de una manera ampulosa u holgada. No, pero esto tiene que ver un poco con el punto anterior, con el video anterior, con la pasión, con el entusiasmo, con las ganas, con ese entusiasmo real y profundo que uno transmite a nuestro interlocutor. Pero gesticulo de una manera balanceada, equilibrada, porque nuestro cuerpo también habla. Imagínense si yo estuviese así, paradito, duro, rígido, estaría hablándoles de una manera poco convincente y poco real, ni hasta yo me sentiría cómodo. Yo necesito sentirme suelto. El movimiento de hombros va haciendo que también genere una buena respuesta en la otra persona. Porque ¿cuántas veces hemos escuchado, fíjense qué dura está esta persona, no se mueve, está rígido?
Tampoco, obviamente, el extremo opuesto, se mueve permanentemente, baila, no hace falta ser exagerado. La clave de una buena oratoria, ¿saben qué? Está en el equilibrio entre el habla, en el equilibrio entre los gestos. ¿Y cómo se llama esto? Comunicación verbal y comunicación corporal. Porque nuestro cuerpo habla permanentemente, más allá de lo que nosotros expresamos o decimos. Entonces, la gesticulación, los gestos, tienen que ser medidos, pero tienen que estar presentes. No tienen que, en términos del habla, no tenemos que ser verborrágicos, ni tampoco tenemos que ser exagerados en nuestros movimientos, pero sí movernos y tener soltura y tener dinámica. Otra palabra que me gustaría dejarles a ustedes, que tiene que ver con la dinámica. Uno tiene que tener dinamismo, tiene que tener movimiento, y fíjense que esto nos lleva también a la fluidez, a que fluya todo. Entonces, fluidez, dinámica, movimiento, ¿sí? Todo eso tiene que ver con los recursos a los que tenemos que apelar a la comunicación. Una cosa son las condiciones innatas o que se pueden trabajar, y después los recursos. Nosotros tenemos que valernos de determinados recursos, métodos, para poder tener una comunicación eficaz. Lo corporal, decíamos, es importante, se vincula justamente con los gestos. La comunicación corporal es esencial. Nuestro cuerpo habla permanentemente. Nuestro cuerpo se manifiesta. Nuestro cuerpo tiene que hablar a través de los diferentes gestos. La adaptación al auditorio. ¿Qué quiere decir? Uno tiene que saber adaptarse al auditorio. Es el famoso saber leer al público. Uno tiene que saber frente a qué público estamos. No es lo mismo estar en un teatro, no es lo mismo estar en una empresa, no es lo mismo estar en una casa, no es lo mismo estar en un grupo de amigos en un club y ser líder de un equipo de fútbol. Entonces, uno tiene que adaptarse al auditorio, saber con qué público me encuentro. Es importante, y esto lo veremos más adelante en profundidad, conocer las características del público, conocer las características socioculturales, frente a qué público estamos parados, porque si nosotros no conocemos nada de esas personas, vamos a estar en ciertos problemas, porque no vamos a saber a quién le estamos hablando. Y a quién le hablamos es la clave también para poder captar el interés. Entonces, tener conocimientos previos del auditorio es otro de los recursos muy válidos y hasta les diría clave para una buena oratoria. Y por último, el recurso que tenemos que aplicar es permanentemente entre nosotros vencer los miedos. Si tenemos miedos, disimulémoslo, maquillémoslos, pongámosle un poquito de maquillaje, un poco de rouge y disimulemos esos temores. Porque el recurso de la disimulación de los miedos nos va a permitir a nosotros ser más cancheros, más directos y más precisos. Ustedes también pueden imitar en casa, y hay tareas y hay ejercicios justamente que les he dejado para que ustedes vayan teniendo esa soltura y puedan vencer esos miedos. Entonces, el recurso del vencer el miedo es uno de los más importante. Y justamente remitimos al anterior, si uno se adapta al auditorio, si uno ya conoce previamente al auditorio o qué es lo que busca ese auditorio, eso va a hacer que nos calmemos un poco más. En definitiva, aquí tenemos los recursos más importantes: buen ritmo, buena dicción, buena pausa, buena prestancia a la hora de transmitir el discurso, utilizar lo corporal sin ser exagerados, adaptarse y conocer cómo es nuestro público, y finalmente el recurso del vencimiento de los temores. Les propongo entonces que nos encontremos en nuestro próximo video.